Pláceme saludarle esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, primer domingo del mes de marzo. A Dios gracias por esta oportunidad que nos da. Domingo 3 de marzo, saludarle en el nombre del Señor, deseando las más ricas bendiciones del Todopoderoso. Yo quiero saludarle en el nombre de Jesús, deseándole las más ricas bendiciones del Todopoderoso, el Rey de los Reyes y Señor de Señores, el que nos amó y se entregó por nosotros. Saludos pues a todos los que nos escuchan. Vamos a la palabra de esta mañana. Hay un texto que he estado dándole vueltas estos días, Juan capítulo 21, y quiero que lo leamos. Poco tiempo después, Jesús se apareció a los discípulos a la orilla del lago de Tiberias. Esto fue lo que sucedió después de su muerte. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás el gemelo, Natanael, que era del pueblo de Caná de Galilea, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, y otros 2 discípulos de Jesús. Pedro les dijo: voy a pescar. Nosotros vamos contigo, dijeron ellos. Todos subieron a una barca y se fueron a pescar, pero esa noche no pudieron pescar nada. En la madrugada, Jesús estaba de pie a la orilla del lago, pero los discípulos no sabían quién era él. Jesús les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, respondieron ellos. Jesús les dijo: echen la red al lado derecho de la barca y pescarán algo. Los discípulos obedecieron y después no podían sacar la red del agua, pues eran muchos los pescados. Entonces vino el discípulo favorito de Jesús y le dijo a Pedro: es el Señor Jesús. Cuando Simón Pedro oyó que se trataba del Señor, se puso la ropa que se había quitado para trabajar y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la orilla en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaba como 100 metros de la playa. Cuando llegaron a tierra firme, vieron una fogata con un pez encima y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca arrastrando la red hasta la playa. Estaba repleta, tenía 153 pescados grandes. A pesar de tantos peces, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a desayunar. Ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntarle quién era. Bien sabían que era el Señor Jesús. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio a ellos, y también les dio el pescado. Esa era la tercera vez que Jesús se aparecía a sus discípulos después de haber resucitado. Permítame compartir este pensamiento de este domingo: echad la red a la derecha. Cuando yo observo este pasaje, que es uno de los pasajes que me encantan, porque muestra nuestra debilidad, muestra nuestra falencia, muestra la autoridad y la superioridad del que es dueño de la iglesia. También se muestra nuestra provisión, las necesidades que tenemos, la fatiga, el cansancio, la desesperación. Se muestran tantas cosas para mí en este pasaje que hoy quiero compartir simplemente algo que se llama obediencia. La obediencia es obedecer sin preguntar, obedecer a pesar de nuestras falencias, es obedecer siendo consciente que los resultados serán excelentes. Cuando yo obedezco de pequeño, o obedecía a mi mamá, me iba bien. Cuando yo obedecía a la profesora, sacaba excelentes notas. Cuando uno obedece a Dios, Dios dice que te irá bien. Eso lo dice Él, lo confirma en su palabra. Dios no juega a ser Dios. Dios es Dios porque no es un título que se lo hayan dado. Es porque Él se ha ganado ese título y es el campeón del Gólgota. Es perfecto en todo lo que hace. Sus caminos son perfectos. Podemos mirar aquí que aquel que fue a la cruz no se quedó en la cruz, sino que resucitó, y dice Juan que era la tercera vez que se les aparecía. Pero una cosa es el cuerpo natural y otra el cuerpo celestial que había sido glorificado. Este Jesús que miraban allí
que se mira como que es, como que no es, y como que pareciera ser tener una sensación de que era, eso significa que su cuerpo era glorificado, era hermoso, especial, glorioso, celestial. Hay un amigo aquí protagonista de la historia que se llama Pedro. Usted recuerda que Pedro lo había negado 3 veces. Y así pareciera ser que se cierra ese capítulo de la historia, con Pedro negando al Maestro. Y él va a la cruz. Él lloró amargamente y sabía que Dios no había perdonado. Pero, ¿cómo saber qué es lo que está pasando en el corazón de una persona? ¿Cómo saber que Dios estaba haciendo algo? Y no hay nada más agradable que Dios le hable a uno en la profesión que uno tiene. Si tú eres campesino y miras que Dios te habla a través de las plantas que estás cultivando, si tú eres pescador, te habla a través de los peces. Y alguien me dirá: pastor, ¿estás loco? ¿Cómo así que un pez puede hablar? Un pez no habla. Pero que yo saque una moneda de un pez y pague mis impuestos, eso es gloria de Dios. Cuando uno observa que, como campesino que era Gedeón, llueve en un sector de la finca que uno está necesitando o de la cosecha y en el otro no, uno dice: Dios es calidoso, hermoso, precioso y me ama mucho. Pedro lo había negado 3 veces, pero sin embargo Jesús lo seguía amando. Pedro sabía que su maestro le había perdonado, pero no había podido. Es como si se cerrase el capítulo y no había podido seguir charlando, platicando con él. Sabemos que Dios trata con él personalmente y le dice 3 veces: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que a estos? En griego se usa una palabra que se llama ágape. Significa amor volitivo o autosacrificial. Pedro, ¿me amas? La segunda vez se centra solamente en Pedro y vuelve a emplear la palabra griega ágape. La tercera vez Jesús usa la palabra ya no ágape sino fileo, que significa afecto, afinidad, amor filial. Y en efecto le pregunta: ¿eres de verdad mi amigo? ¿Me amas como amigo? Siempre Pedro había respondido con la palabra: y tú sabes que te amo. Tiene que decir, porque el Señor conoce quién eres tú en realidad. Y el Señor sabe si tú le amas. Por eso el proverbista dice: ama al Señor con ternura. Él sabe lo que hay dentro de tu corazón. Él sabe lo que hay dentro de ti. Y podemos mirar al Pedro no preguntando ni titubeando: ¿será que sí lo hago porque ya he pescado toda la noche? Sino que él simplemente obedece la palabra y tira la red a la derecha. Eran tantos los peces, da un número, 153. A veces yo pregunto, y bueno, con la junta y mis hermanos que me ayudan en los comités, a quienes saludo, hicimos una meta de 50 personas. Pero esta semana, al mirar que ya sobrepasamos ese número de llevarles la palabra, eso me indica a mí, como dijera aquí el texto, 153 peces grandes. Y que Dios es el que nos provee. Porque si usted observa, Él está en la playa y los otros están en la barca pescando. Y echan la red y cuando ellos llegan, porque cuando uno llega de pescar, hermano, llega con mucha hambre, con frío, cansado, y no hay nada más agradable que uno acercarse al fogón, a la hoguera, y si es en la playa, pues mucho mejor, y que le tengan ahí algo caliente, algo para tomar, algo para comer. Eso no hay nada más agradable. El Señor, cuando ellos llegan, les tenía ya un pez y les tenía ahí pan.
y pregúntese, y los pescadores apenas venían, ¿de dónde sacó el Señor un pez? ¿De dónde sacó el Señor un pan? Y es allí donde yo le doy la gloria a Dios, porque es Dios quien bendice esta iglesia. Es Dios quien bendice esta congregación de Armero Guayabal. Es Dios quien da siempre el pan en su mesa, hermano. Es Dios quien le bendice por el trabajo realizado. Y estoy muy contento, de verdad, muy agradecido con Dios, y felicitar a mis hermanos que se animan. Por eso no están todos allí, hay algunos que se animan a pescar, y cuando yo me animo a pescar, Dios será quien llene nuestras redes. Le dejo con este pensamiento, me alegro mucho. No se olvide que lo más importante de un cristiano es la obediencia a Dios. Un excelente y bendecido día.